Tras las sombras del horror, el descubrimiento que cambió todo. Encuentro nocturno. El aire nocturno estaba cargado de misterio y sombras, envolviendo las calles de la ciudad en un velo de oscuridad. Valeria y Sofía, dos oficiales de policía con años de experiencia entre ellas, se desplazaban en su patrulla por las solitarias arterias urbanas. La luz tenue de las farolas intermitentes jugaba en sus rostros, acentuando su determinación mientras vigilaban la ciudad dormida. Valeria, de cabello negro y ojos resueltos, manejaba la patrulla con una concentración evidente, mientras Sofía, de cabello castaño y mirada aguda, observaba atentamente el entorno en busca de cualquier señal de actividad sospechosa. La complicidad que habían forjado a lo largo de los años las convertía en un equipo impecable, capaz de leerse mutuamente con un solo vistazo. La radio de la patrulla emitía un murmullo constante de conversaciones entre los demás oficiales y la central. Las voces distantes y estáticas se mezclaban con el sonido de la ciudad que intentaba descansar en la quietud de la noche. Mientras avanzaban por una calle desolada, Valeria notó una figura solitaria en la acera. Era un hombre que caminaba con paso titubeante, su figura tambaleándose como un títere desgastado por el tiempo y el cansancio. La luz de la luna apenas conseguía iluminar su contorno, dejando a Valeria y Sofía intrigadas por la situación. Sofía inclinó la cabeza ligeramente, señalando hacia el hombre con un gesto discreto. «Mira allá», susurró, su voz apenas un susurro en el aire frío de la noche. Valeria asintió, desviando su atención de la radio hacia la figura solitaria. El instinto policial las guió y decidieron acercarse para investigar más de cerca. Detuvieron la patrulla a una distancia prudencial, sus ojos enfocados en el hombre mientras se bajaban. La brisa nocturna les acarició el rostro cuando sus botas tocaron el pavimento. Avanzaron con cautela, su entrenamiento enseñándoles a mantener siempre la guardia alta. A medida que se acercaban, notaron la mirada perdida en los ojos del hombre. Parecía sumido en un mundo ajeno al presente, sus pensamientos oscurecidos por algún tormento interior. Sin embargo, lo que captó su atención de inmediato fueron las muñecas del hombre. Estaban marcadas por aros aprehensores, artilugios metálicos que cortaban la piel y marcaban un pasado de sufrimiento. El corazón de Valeria se aceleró. Había visto aros aprehensores antes, en víctimas de secuestros y casos de trata de personas. Eran signos de opresión y control, una marca tangible de la violencia que había sufrido el hombre. Al acercarse, notaron cómo los aros habían dejado cicatrices en su piel, como testimonios silenciosos de su agonía. Valeria y Sofía intercambiaron una mirada, compartiendo la angustia que sentían por el hombre. Se acercaron con cuidado, hablando en tonos suaves para no asustarlo. «Hola», dijo Valeria, su voz llena de empatía. «Somos oficiales de policía. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» El hombre no respondió de inmediato. Su mirada seguía perdida en el horizonte, como si estuviera mirando a través del tiempo y el espacio. Sus labios se movían en un murmullo ininteligible, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Sofía dio un paso adelante, intentando establecer un vínculo. «Amigo, estamos aquí para ayudarte. Si tienes algún problema, por favor, haznoslo saber». Sin embargo, sus palabras parecieron caer en oídos sordos. El hombre seguía absorto en su propio mundo, su presencia física en la calle parecía ser solo una sombra de su verdadera conciencia. Las oficiales intercambiaron otra mirada, esta vez con una mezcla de preocupación y frustración. Estaban acostumbradas a lidiar con situaciones difíciles, pero esta parecía ser única en su complejidad. Decidieron intentar una última vez. Valeria se arrodilló a la altura del hombre y colocó una mano gentil en su hombro. «Necesitamos saber si estás en peligro. No vamos a hacerte daño. ¿Puedes decirnos tu nombre?»
El hombre finalmente pareció reaccionar. Sus ojos se enfocaron a Valeria por un momento, como si finalmente la hubiera notado. Sin embargo, su respuesta fue un silencio doloroso. A pesar de sus intentos por comunicarse, su mirada se desvió hacia un punto en el horizonte, como si estuviera viendo algo que las oficiales no podían percibir. Sofía tomó su radio y se comunicó con la central. Informó sobre la situación y solicitó asistencia médica. Valeria siguió junto al hombre, su expresión reflejando la preocupación y la intriga que sentía. La radio emitió chisporroteos y respuestas estáticas antes de que finalmente se estableciera una conexión. La unidad de asistencia médica está en camino, anunció Sofía, guardando la radio. Vamos a asegurarnos de que estés bien. Su voz era suave pero firme, transmitiendo compasión y resolución al mismo tiempo. Valeria se volvió hacia el hombre, sosteniendo su mirada con la esperanza de encontrar algún indicio de reconocimiento en sus ojos. No estás solo en esto. Vamos a cuidarte, dijo con calma. Aunque el hombre no respondió verbalmente, Valeria notó una ligera relajación en su postura, como si sus palabras hubieran llegado a algún rincón escondido de su mente. Las sirenas de la ambulancia resonaron en la distancia, creciendo en intensidad a medida que se acercaban. Valeria y Sofía intercambiaron una mirada y luego dirigieron su atención de nuevo al hombre. Su camino hacia la recuperación estaba apenas comenzando, y las oficiales estaban decididas a hacer su apoyo en el proceso. El encuentro en la oscuridad de la noche había marcado el comienzo de una nueva y desconcertante investigación para Valeria y Sofía. Las marcas en las muñecas del hombre eran solo el primer vistazo a un mundo de secretos y horrores ocultos bajo la superficie de la ciudad. Estaban decididas a descubrir la verdad detrás de esas marcas y llevar justicia a aquellos que habían sufrido en las sombras. Y así, con la ambulancia acercándose y la ciudad durmiendo ajena a los dramas que se desplegaban en la oscuridad, las oficiales se prepararon para enfrentar un desafío que cambiaría sus vidas de formas que nunca habrían imaginado. El rastro de los aros. La ciudad amaneció bañada en una luz tenue y dorada mientras Valeria y Sofía se sumergían en su investigación. La inquietante imagen del hombre desorientado con los aros aprehensores en sus muñecas se había arraigado en sus mentes, impulsándolas a descubrir la verdad detrás de aquel símbolo ominoso. El cuartel de policía estaba en pleno ajetreo cuando Valeria y Sofía comenzaron a rastrear la procedencia de los aros aprehensores. Se dirigieron a la sección de archivos, donde las sombras del pasado se ocultaban entre montones de informes y documentos. Sofía se sentó frente a una computadora mientras Valeria hojeaba expedientes físicos, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el origen de esos aros. Horas de búsqueda dieron sus frutos cuando Sofía encontró una pista. En uno de los informes, se mencionaba un caso anterior en el que aros aprehensores habían sido utilizados en el secuestro de varias personas. A medida que profundizaban en el caso, se dieron cuenta de que aquellos aros no eran simplemente una herramienta de control, sino un siniestro símbolo de una red de secuestros mucho más grande de lo que habían imaginado. Sofía levantó la vista de la pantalla y compartió su hallazgo con Valeria. Esto no es un caso aislado, dijo con voz tensa. Parece que estos aros han sido usados en múltiples secuestros a lo largo del tiempo. Valeria asintió, su ceño fruncido en concentración. Habían dado un paso más cerca de descubrir la verdad, pero el alcance de la red de secuestros les preocupaba. Decidieron buscar conexiones entre los secuestros pasados y el hombre que habían encontrado con los aros aprehensores. Profundizaron en su historia, rastreando su identidad y su relación con la red. Descubrieron que el hombre había escapado de una casa de seguridad donde múltiples individuos habían sido retenidos contra su voluntad. La casa de seguridad estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en un área aparentemente tranquila y alejada de las miradas indiscretas. Valeria y Sofía intercambiaron una mirada sombría.
Habían encontrado el eslabón que conectaba al hombre con los aros aprehensores y la red de secuestros. Pero también sabían que no podían detenerse ahí. Tenían que desenterrar más detalles, descubrir quiénes estaban detrás de esta operación y cómo se habían mantenido ocultos durante tanto tiempo. Se adentraron en la investigación con renovada determinación. Entrevistaron a víctimas anteriores de secuestro, buscando patrones y pistas que pudieran llevarlas a los perpetradores. Siguiendo el rastro de los aros, llegaron a testimonios de personas que habían sido liberadas o habían escapado de las garras de la red. Cada historia resonaba con sufrimiento y valentía, alimentando su determinación de llevar a los culpables ante la justicia. Mientras profundizaban en la investigación, Valeria y Sofía comenzaron a recibir amenazas veladas y advertencias crípticas. Sabían que estaban cerca de algo grande y peligroso. Pero en lugar de amedrentarlas, estas amenazas solo fortalecieron su resolución. Estaban decididas a exponer la verdad y poner fin a la pesadilla que había estado acechando a la ciudad en las sombras. Su búsqueda las llevó a lugares oscuros y sórdidos, antiguos almacenes abandonados, apartamentos desolados y rincones olvidados de la ciudad. Rastrearon contactos y conexiones a través de la red clandestina, utilizando su astucia y habilidades policiales para moverse en la penumbra sin ser detectadas. Cada pista que seguían las acercaba un poco más al corazón de la red, y cada descubrimiento las impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, cuanto más se acercaban, más peligrosa se volvía la situación. Se dieron cuenta de que estaban tratando con individuos sin escrúpulos, dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Pero Valeria y Sofía no se amedrentaron. Estaban decididas a enfrentar la oscuridad de frente y llevar luz a la verdad, sin importar los riesgos que eso implicara. En cada paso del camino, su compañerismo y determinación se fortalecieron. Se apoyaban mutuamente en los momentos de duda y celebraban juntas cada avance en la investigación. No solo eran compañeras de trabajo, eran aliadas inquebrantables en la lucha por la justicia. El capítulo del encuentro nocturno se había convertido en una trama mucho más grande de lo que habían anticipado. Los aros aprehensores eran solo la punta del iceberg de una red de secuestros que abarcaba años y afectaba a innumerables personas. Pero Valeria y Sofía estaban decididas a descubrir la verdad completa y llevar a los responsables ante la justicia, sin importar las sombras que encontraran en el camino. Tras las pistas. El tiempo pasaba implacable, y las oficiales Valeria y Sofía sentían como la urgencia de su investigación se volvía más apremiante con cada día que avanzaba. La sombra de los aros aprehensores parecía cernirse sobre ellas, impulsándolas a seguir adelante en su búsqueda de la verdad. Habían descubierto la conexión entre el hombre desorientado y la red de secuestros, pero sabían que eso era solo el comienzo. Los días se convirtieron en noches de investigación incansable. Se sumergieron en archivos, rastrearon pistas y entrevistaron a personas que habían tenido algún tipo de vínculo con los secuestros anteriores. Lo que encontraron las dejó sin aliento. Los aros aprehensores no eran solo un método de control, eran un símbolo distintivo de una red de secuestros que abarcaba años y afectaba a numerosas personas en la ciudad. Valeria y Sofía conectaron casos aparentemente aislados de desapariciones y secuestros en una telaraña inquietante. Personas de diferentes edades, antecedentes y circunstancias habían sido arrastradas a esta red oscura y traicionera. La magnitud del sufrimiento que habían infligido a estas víctimas era abrumadora, y cada testimonio que escuchaban las motivaba aún más a descubrir la verdad y poner fin a esta pesadilla. Se dieron cuenta de que estaban enfrentando algo mucho más grande de lo que habían imaginado inicialmente. No solo se trataba de secuestradores y víctimas, había una maquinaria de dolor y sufrimiento que funcionaba en las sombras, oculta a los ojos del mundo. Y conforme profundizaban en la investigación, se dieron cuenta de que esta red estaba involucrando a personas influyentes, individuos que estaban dispuestos a ir a cualquier extremo para mantener sus secretos ocultos.
Las oficiales comenzaron a hacer conexiones entre las víctimas, los secuestros y las personas influyentes en la ciudad. Descubrieron patrones en los lugares donde se habían producido los secuestros, en las fechas y en los métodos utilizados. Cada pista que seguían las llevaba un paso más cerca de la verdad, pero también las exponía a mayores peligros. A medida que avanzaban, comenzaron a recibir amenazas más directas. Mensajes anónimos, llamadas telefónicas intimidantes y encuentros en lugares oscuros se convirtieron en parte de su día a día. Pero Valeria y Sofía no se dejaron intimidar. Cada amenaza reforzaba su determinación y les recordaba por qué estaban luchando. Estaban decididas a exponer la red de secuestros y llevar a los culpables ante la justicia, sin importar el precio que tuvieran que pagar. Una noche, mientras analizaban minuciosamente los detalles de un caso, descubrieron un nombre que se repetía: Alberto Rojas, un hombre influyente en la comunidad empresarial de la ciudad. Las oficiales se dieron cuenta de que su presencia en varios de los casos no podía ser una coincidencia. Decidieron investigar más a fondo a Rojas y desenterrar su participación en la red de secuestros. Su investigación las llevó a reuniones clandestinas, archivos ocultos y testimonios confidenciales. Descubrieron que Rojas no solo estaba involucrado, sino que parecía ser uno de los principales cabecillas de la red. Había utilizado su influencia para encubrir sus acciones y mantener a las víctimas en silencio. El alcance de su poder era aterrador, pero también fortaleció la resolución de Valeria y Sofía. El oscuro secreto detrás de los secuestros comenzó a emerger a medida que conectaban los puntos. No solo se trataba de ganancias financieras, sino de una trama más siniestra y perturbadora. Descubrieron que las víctimas estaban siendo utilizadas en experimentos crueles y en actividades ilegales que Rojas había estado orquestando durante años. Valeria y Sofía sabían que habían llegado a un punto crítico en su investigación. Tenían pruebas suficientes para exponer la red de secuestros y revelar la verdadera naturaleza de las actividades de Rojas. Pero también sabían que enfrentarían la resistencia y la furia de personas poderosas y peligrosas. A medida que se adentraban en el capítulo de la verdad, Valeria y Sofía se prepararon para el enfrentamiento final. Estaban decididas a desafiar las sombras y enfrentar los horrores que habían descubierto. Sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que no estaban solas. Con el apoyo mutuo y la firme convicción de que estaban haciendo lo correcto, se adentraron en la oscuridad con la esperanza de traer la luz a la ciudad y a las vidas de las víctimas que habían sido atrapadas en las garras de la red de secuestros. En las profundidades. El camino que Valeria y Sofía habían elegido seguir los llevó a rincones más oscuros de la ciudad de los que nunca habían imaginado. Con cada pista que seguían, se adentraban más en las profundidades del mal y la corrupción que alimentaban la red de secuestros. No se dejaban amedrentar por las amenazas que recibían, sino que las utilizaban como combustible para su determinación. La ciudad parecía diferente en estos días, cada callejón sombrío y cada edificio abandonado parecían estar cargados de secretos inconfesables. Las oficiales seguían las pistas con cautela, moviéndose entre las sombras y evitando ser detectadas. La tensión en el aire era palpable, y cada paso que daban las acercaba más al corazón de la red. Un día, mientras examinaban los registros de Rojas en busca de posibles ubicaciones, Valeria encontró una dirección que les pareció especialmente intrigante. Era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía haber caído en el olvido. Sin embargo, algo en esa dirección les decía que valía la pena investigar. Armadas con linternas y sus armas, Valeria y Sofía se dirigieron al almacén al anochecer. La estructura era vieja y decrépita, sus paredes de ladrillo oscurecido por el tiempo y la negligencia. A medida que se adentraban en el edificio, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El olor a humedad y abandono llenaba el aire, acompañado por un silencio perturbador.
Las linternas proyectaban tenues rayos de luz en el camino, revelando la decadencia que los rodeaba. Grafitis oscuros adornaban las paredes, testimonios de la oscuridad que había acechado en esos rincones. Las sombras se movían y danzaban en las esquinas, creando ilusiones inquietantes que ponían a prueba los nervios de las oficiales. Siguiendo la dirección que habían encontrado en los registros, Valeria y Sofía llegaron a una puerta cerrada con candado. Con la experiencia y la agilidad de años en la policía, lograron abrir la puerta sin hacer ruido. Lo que encontraron al otro lado los dejó sin aliento. La sala era pequeña y lúgubre, con paredes de concreto que parecían cerrarse sobre ellos. Pero lo que más los impactó fue la serie de celdas improvisadas alineadas contra una pared. Eran jaulas angostas y sucias, diseñadas para retener a las víctimas en condiciones inhumanas. No había muebles ni comodidades, solo el frío y la oscuridad. Valeria y Sofía avanzaron con cautela, examinando cada celda mientras su estómago se retorcía ante el horror de lo que veían. En algunas de las celdas, encontraron restos de cadenas y aros aprehensores, pruebas de la brutalidad que se había perpetuado en ese lugar. Las paredes estaban manchadas y marcadas por el sufrimiento que habían presenciado. Llegaron a la última celda, y lo que encontraron allí fue aún más impactante. En el suelo, descansaba una pequeña fotografía, desgastada por el tiempo pero aún reconocible. Era una imagen del hombre desorientado que habían encontrado en aquella noche fatídica, junto con otras personas que habían sido víctimas de la red. La realidad golpeó a Valeria y Sofía con fuerza mientras miraban la foto. Las vidas de estas personas habían sido destruidas en ese lugar. Habían sido sometidas a un tormento inimaginable, privadas de su libertad y su dignidad. La urgencia de su misión se volvió más evidente que nunca. Tenían que detener esta red, sacar a la luz su depravación y asegurarse de que nunca más pudiera causar más dolor. La sala de celdas era solo el comienzo. Valeria y Sofía continuaron explorando el almacén, descubriendo pasadizos secretos y compartimentos ocultos. Siguiendo los indicios, encontraron un túnel subterráneo que los llevó a un lugar aún más aterrador, una serie de fosas clandestinas. Las fosas estaban excavadas en la tierra, ocultas a simple vista. Al iluminar el área con sus linternas, Valeria y Sofía vieron la trágica evidencia de lo que había ocurrido allí. Cada fosa contenía restos humanos, cuerpos que habían sido desechados como si no fueran más que objetos. La realidad de las consecuencias mortales de la red de secuestros los golpeó con un peso abrumador. Valeria apretó los puños con furia contenida mientras miraba las fosas. Cada vida que había sido arrebatada merecía justicia. Las víctimas merecían que su sufrimiento fuera reconocido y que sus verdugos enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Sofía colocó una mano en el hombro de Valeria, compartiendo su dolor y su determinación. Juntas, sabían que debían llevar esta información a la luz, exponer la verdad y poner fin al reinado de terror de la red de secuestros. La ciudad merecía conocer la realidad de lo que había estado ocurriendo en sus sombras. Mientras salían del almacén, sus pasos resonaban en el silencio cargado. Habían presenciado el horror en su forma más cruda y desgarradora, pero también habían fortalecido su resolución de enfrentar ese horror y llevar justicia a las víctimas. La búsqueda de la verdad no había terminado, y estaban dispuestas a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. No se pierdan la continuación de Tras las sombras del horror, el descubrimiento que cambió todo. Mañana a las 7 p.m. en el canal, Tras la línea azul, descubran qué sucede después con Valeria y Sofía en su lucha contra la oscuridad. Suscríbanse para más contenido emocionante.